buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es miércoles y seguimos tocando el tema de la misericordia de Dios. Pudimos ver el día lunes y martes la misericordia actuando a favor de la vida de Adán y también sobre la vida de Noé. Y hoy en este día vamos a hablar de la misericordia que Dios tuvo sobre la vida del apóstol Pablo. Y dice en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 12, de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 16 dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, él primero, toda su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. Aquí encontramos en este libro de 1 Timoteo otro acto de misericordia de parte de Dios expresado por el apóstol Pablo, testificando su pasada vida religiosa ajena a la voluntad de Dios. Primero vemos que él agradece a Cristo Jesús que lo fortaleció y que lo puso en el ministerio de la reconciliación de los gentiles con Dios, y reconoce que él, siendo un hombre judío instruido en la ley y que era enemigo de la cruz de Cristo, por lo cual él menciona todos los actos que tuvo contra la iglesia primitiva. En el verso 13 vemos que hay una palabra que dice blasfemo, y la palabra blasfemo significa una persona que reniega de Jesús, sus doctrinas, sus caminos y sus seguidores persiguiéndolo. También hay una palabra que dice injuriador. Vamos a ver qué significa injuriador. Una persona produciendo, causando un menosprecio o deterioro o perjuicio sobre otra. Y también dice perseguidor, que iba por las distintas aldeas buscando a todos los que profesaban la fe en Jesús para enviarlos a la cárcel o apedrarlos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, el verso 1-2, Saulo, dice la palabra así: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, les pidió carta a los sacerdotes para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los pudiese llevar preso a Jerusalén. Pero el apóstol manifiesta que todo lo hizo por ignorancia e incredulidad. Y yo busqué el significado de la palabra ignorancia, ¿verdad?, para poderlo explicar. Y dice, la palabra ignorancia significa falta general de instrucción o de conocimiento de la verdad y de la justicia de Dios. Y la palabra incredulidad, imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Expresa: fui recibido a misericordia. Aquí vemos manifiesta una vez más lo que es la misericordia de Dios. En el versículo 16 dice así: por esto fui recibido a misericordia para testimonio, para que vieran primero en él el perdón de Dios de sus pecados y sea salvo, y viniera el conocimiento de la verdad en Cristo, y poder ser restaurado, transformado, justificado, con un propósito eterno de llevar el Evangelio a los gentiles, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. La misericordia de Dios manifestada en Pablo para ejemplo de los que habían de creer en Jesús para vida eterna. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos testifica aquí que primeramente él fue enemigo de la cruz de Cristo, que
fue un hombre perseguidor e injuriador de la iglesia primitiva, llevándolos a las cárceles, aún también dando voto para que los apedrearan. Era un hombre que dice que cuando perseguía la iglesia iba respirando amenazas de muerte, tremendo, ¿verdad? Pero dice que todas estas cosas las hizo en incredulidad y que Dios fue amplio y misericordioso para con su vida y pudo recibir el perdón de Dios. Ustedes se imaginan, ¿verdad?, lo que tiene que haber sido para aquella gente que conocía a Pablo y lo conocía como un hombre perseguidor de la iglesia, lo que habrá sido, la sorpresa que habrá sido para ellos de pronto ver a aquel hombre que los perseguía, que los asolaba, había tenido un encuentro con Cristo Jesús y que se les reveló la salvación, se le reveló el Mesías en su vida, y eso hizo un cambio, una transformación total de su vida, y él pudo recibir primeramente el perdón de sus pecados, como él testifica, el cambio, la transformación, esa transformación genuina. ¿Y por qué digo genuina? Porque se puede ver claramente, de ser un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo, terminó siendo perseguido por los judíos, por sus propios hermanos, por testificar de Cristo Jesús. Amados, qué precioso es poder saber de que Dios te llama al arrepentimiento y que Él quiere usar de su misericordia para con tu vida. Qué bueno que es, qué hermoso es poder saber de que Dios no quiere tomarnos en cuenta los pecados, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso el apóstol Pablo, una vez cambiado, transformado, él puede testificar en el libro de Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué él decía de esa manera? Porque él había recibido la misericordia de Dios, porque él había recibido el perdón, porque él había sido restaurado, porque en él entró la luz de Cristo y ya dejó de ser aquel hombre religioso para ser un verdadero cristiano, un hombre, aleluya, con un corazón abierto a Dios. Qué bueno es ver la misericordia de Dios obrando en las vidas. Vio qué distinto y qué diferente es conocer lo que es la misericordia de Dios, solamente no alcanza. Tenemos que realmente vivir la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga grandemente en este día y mañana continuamos hablando de la misericordia de Dios.